La combinatoria es la rama de las matemáticas que se dedica a buscar las diferentes maneras o formas en las que se pueden agrupar los elementos de un conjunto. Dependiendo de si el orden es importante, de si se tienen en cuenta todos los elementos o también si existen o no repeticiones, las vamos a clasificar en permutaciones, combinaciones o variaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Feria Gómez y en este video vamos a enfocarnos al estudio de las permutaciones ordinarias o permutaciones de n elementos. El video hace parte de la serie Menos es Más, basado en la teoría del microlearning o microaprendizaje. La idea central es que con poco contenido se pueden obtener grandes habilidades. Bienvenidos entonces a este primer video de la serie. La secuencia de la presentación es la siguiente. Primero damos un concepto de lo que es una permutación, luego calculamos la permutación de tres elementos y finalmente vamos a tocar las características y algunos ejemplos de las permutaciones ordinarias. Se llaman permutaciones ordinarias de los elementos de un conjunto cualquiera a la cantidad de agrupaciones, arreglos u ordenaciones que se pueden hacer con todos los elementos de ese conjunto. Aclaremos el concepto de permutación tomando como referencia el cálculo de las permutaciones que se pueden hacer con un conjunto de tres elementos. Para ello vamos a tomar aquí a tres conductores de la fórmula 1, quienes los vamos a colocar en un podio y vamos a contabilizar de cuántas formas distintas se pueden registrar o se pueden contabilizar o se pueden agrupar estos tres elementos. Entonces vamos a comenzar colocando a Hamilton aquí en el primer lugar, a Raikkonen en el segundo y a Sebastian Vettel en el tercer lugar. Entonces contabilizamos y registramos esta posición de Hamilton, Raikkonen y Vettel. Entonces eso sería nuestro primer registro: Hamilton, Raikkonen y Vettel. Busquemos ahora un nuevo registro o un nuevo arreglo. Se me ocurre intercambiar a Raikkonen con Vettel, ¿no? Entonces, primero Hamilton, segundo Vettel y tercero es Raikkonen. Tenemos aquí ahora una posición o un registro nuevo conformado por Hamilton de primero, Vettel de segundo y Raikkonen de tercero. Contabilicemos este nuevo arreglo como Hamilton, Vettel y Raikkonen. Continuamos buscando nuevas posiciones. Ahora, como ya Hamilton aparece dos veces en el primer lugar, se me ocurre colocar aquí a Vettel en el primer lugar y Hamilton de segundo. Y así obtenemos una nueva posición. Está formada por Vettel, Hamilton y luego Raikkonen. Contabilicemos este nuevo arreglo, esta nueva ordenación: Vettel de primero, Hamilton y Raikkonen. Bien. Otra posición nueva sería o se obtiene de intercambiar la posición de Hamilton y Raikkonen, o sea, dejando a Raikkonen en el segundo lugar y a Hamilton en el lugar tercero. Contabilicemos esa otra posición. Sería Vettel, Raikkonen y Hamilton. Bien, ¿qué más? Vemos acá que ya aparece Hamilton dos veces y aparece Vettel también dos veces. Entonces ahora vamos a colocar a Hamilton de primero, a Raikkonen de primero, segundo a Vettel y tercero a Hamilton. Entonces tenemos aquí una quinta
un quinto arreglo formado por Räikkönen, Vettel y Hamilton. Bien, como sexto arreglo podemos intercambiar también la posición de Vettel y la de Hamilton. Entonces colocamos de segundo a Hamilton y de tercero al señor Vettel. Y tenemos ya nuestra sexta posición, que está formada por Räikkönen de primero, segundo Hamilton y tercero el corredor Vettel. Bien, entonces a partir de aquí cualquier movimiento que se haga ya está registrado. Por tanto, entonces podemos decir que con tres elementos de un conjunto se pueden formar, se pueden organizar o se pueden contabilizar de 6 formas diferentes. O sea, existen 6 formas distintas de permutar, de ordenar o de arreglar 3 elementos de un conjunto. Analicemos ahora este resultado y miremos algunas características de las permutaciones ordinarias y tratemos de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿El orden importa? En este arreglo que hemos hecho de los 3 elementos de un conjunto, ¿es importante el orden? Por supuesto que sí, no es lo mismo llegar primero que llegar segundo. Por lo tanto, en esta permutación el orden importa. ¿Hay repetición de elementos? Estamos en un contexto en el cual los corredores son personas, son seres humanos en la Fórmula 1 y la repetición de seres humanos o de elementos no tiene sentido. Por tanto, entonces, en este caso no hay repetición de elementos. ¿Se toman todos los elementos? Obviamente que sí, la respuesta es sí, porque hemos tomado todos los elementos y estamos definiendo precisamente una permutación ordinaria como aquella en la cual se tienen en cuenta todos los elementos. ¿Y la fórmula? Bueno, la fórmula para la permutación ordinaria va a ser igual a P sub n igual a n factorial, donde P significa permutación y n significa la cantidad de elementos del conjunto. Entonces leemos esa expresión como la permutación de n elementos es igual a n factorial, donde n, recordemos que n aquí es el número de elementos del conjunto. En nuestro ejemplo, n es igual a 3. Por lo tanto, en este ejemplo, el combinar o el permutar mejor a los 3 elementos del conjunto es equivalente a hallar el factorial de 3. Vamos a argumentar mejor porque la respuesta es igual a 3 factorial. Bueno, si miramos acá, teníamos 3 corredores y de esos 3 corredores hay 3 formas distintas de seleccionar el primer lugar. Puede ser primero Hamilton o primero Räikkönen o primero Vettel. Pero una vez seleccionado ese primer lugar, va a quedar dos corredores para el segundo lugar. Luego, existen 2 formas diferentes de seleccionar el segundo lugar, ya habiendo seleccionado el primer lugar. Entonces, hay 3 formas diferentes de escoger el primer lugar, 2 formas distintas el segundo lugar, y quedaría solamente una manera de seleccionar el tercer lugar. Por tanto, aquí el principio fundamental del conteo nos dice que el resultado va a ser igual a 3 por 2 por 1 y 3 por 2 por 1 es igual a 3 factorial, y esto coincide precisamente con los resultados que hemos obtenido aquí a fuerza bruta, o sea, de manera manual. Para hallar la permutación ordinaria
en la práctica no se hace de manera manual, sino que se aplican entonces una fórmula. La fórmula permutaciones de n elementos es igual a n factorial, donde n es entonces la cantidad de elementos que se van a permutar. En resumen, entonces, 3 elementos se pueden ordenar de 3 factoriales de forma distinta, y en general la permutación de n elementos es igual a n factorial. Recordemos que n factorial se obtiene multiplicando todos los enteros positivos desde el 1 hasta el n. O sea, por ejemplo, que 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Asimismo, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3 o 3 por 2 por 1. Finalmente vamos a hacer algunos ejemplos de permutaciones ordinarias. El ejemplo número 1 plantea que 8 personas hacen cola en una panadería. ¿De cuántas formas distintas se pueden colocar en una cola? Bien, son 8 personas en una cola. Vemos acá que el orden es importante, no es lo mismo estar de primero en la cola que de último, entonces el orden es importante. Lo segundo, no hay repetición de elementos. Y tercero, se toman en cuenta todos los elementos, son 8 personas que están en la cola. Por lo tanto, entonces, 8 personas en una cola se pueden acomodar de 8 factorial, es decir, de 8 factorial formas distintas. 8 factorial equivale a 40.320 formas distintas de combinar a estas personas en una cola. Cuando la cantidad de elementos de un conjunto es muy grande, resulta dispendioso o imposible hallar el resultado como hicimos acá de manera manual. Y obligatoriamente hay que aplicar una fórmula. Vamos al segundo ejercicio. En una competencia deportiva participan 5 atletas. ¿De cuántas maneras diferentes se puede registrar el orden de llegada? Bien, la pregunta plantea que hay 5 atletas. Se van a tomar los 5 atletas. El orden también es importante porque ganar es lo más importante en una competencia atlética. Y se están tomando todos los elementos, o sea, los 5 atletas. Entonces, la cantidad de maneras diferentes en la que se puede registrar la llegada de los 5 atletas es 5 factorial. Es decir, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o sea, 120 formas diferentes. 120 formas diferentes de agrupar a estos 5 atletas. Y hasta aquí el video sobre permutaciones ordinarias. Como resumen, podemos decir que la cantidad de permutaciones o arreglos que se pueden hacer con todos los elementos de un conjunto es igual a n factorial, donde n es el número de elementos de ese conjunto. La invitación queda abierta para el segundo video de la serie Menos es más. Nos vemos en el siguiente video. Chao.